Hasta finales del siglo pasado, el secuestro de militares era un objetivo político de la guerrilla y con frecuencia hacía caer en cuenta al ejército de un error táctico. Por eso, en casi todos ellos, la nación fue condenada a pagarles indemnización. Pero hay víctimas que llevan 25 años esperando el primer pago. ¿Qué tal esto? Soy uno de los soldados de la toma de Miraflores Guaviares. Este es uno de los 129 militares y policías secuestrados en la toma de las FARC a Miraflores Guaviare el 3 de agosto de 1998 y uno de los miembros de la fuerza pública que ganaron las demandas al Estado, Ministerio de Defensa, por los perjuicios morales y materiales a causa de las fallas y debilidades de las Fuerzas Armadas en el servicio. No tenía los recursos económicos ni nada, ni me dejaron seguir en la fuerza pública porque tenía daños psicológicos. Comencé los trámites para la demanda a la nación y es el momento todavía en que no me han dado la indemnización. Como este militar, otros cientos de uniformados, algunos de ellos afectados hace 24 años y que ganaron sus demandas a la nación, siguen esperando sus indemnizaciones. Estoy representando más de 1000 víctimas de un promedio de entre 15 y 20 tomas. El Villar, Mitú, Dabeiba, Morales, Bojayá, Patascoy, Pavarandó, San Carlos y Teteyé. Desde 2011, la justicia emitió sentencias a favor de algunas de las víctimas de las tomas guerrilleras y hasta 2019, esos afectados recibieron las indemnizaciones, pero un grupo significativo de uniformados y civiles beneficiados con las decisiones del Consejo de Estado completan 6 años esperando sus dineros. En este momento estamos hablando de 7 años sin pagar las sentencias a cargo del Estado, que son 25.000 sentencias. El pasado mes de abril, el Grupo de Reconocimiento de Obligaciones Litigiosas del Ministerio de Defensa le informó al abogado Quintero que esa entidad ya estaba dando trámites a las solicitudes radicadas en mayo de 2019. Una vez reglamentado el artículo 338 del Plan Nacional de Desarrollo, se prevé durante su vigencia el pago de 12.000 solicitudes de reconocimiento y orden de pago entre los años 2019 al 31 de diciembre de 2023. Desde marzo de 2019 han debido ya coger a pagar cuentas que estaban debidamente haciendo cola. La dependencia del Ministerio de Defensa también le informó que hay cuentas que deben esperar hasta cuando el gobierno nacional asigne nuevos recursos. Respecto de las demás cuentas de cobro que no puedan ser pagadas con los recursos del fondo, se esperará que el gobierno nacional modifique los rubros asignados para el Ministerio de Defensa. El viceministro para la Estrategia y Planificación del Ministerio de Defensa dijo que hay un compromiso de cumplir con las indemnizaciones que están en deuda. En trabajo con el Ministerio de Hacienda hemos conseguido 120.000 millones de pesos, 60.000 millones para las fuerzas militares y 60.000 millones para la Policía Nacional de Colombia. Me quitaban todos los beneficios. Kevin Fandiño es otro soldado víctima de fallas al interior del ejército. Hizo parte del batallón Tarqui con sede en Sogamoso, Boyacá, hasta 2012, cuando resultó herido por una mala maniobra de un superior suyo. Haciendo una inspección de rutina, me pegó un tiro en la rótula derecha. El soldado Fandiño fue retirado del ejército, demandó y ganó. Y que no logre solucionar algo porque ya son más de 12 años y no encuentro una respuesta del Estado. Insto al ministro para que verdaderamente le pongamos tate quieto a esto. El abogado agrega que muchos de los militares que regresaron a la libertad después del secuestro siguen esperanzados en que el actual gobierno les permita tener una mejor calidad de vida. El año pasado, los grupos criminales posguerrilleros se robaron a 541 niños que terminaron muertos, heridos o mutilados en combates, intoxicados con mercurio por la minería ilegal o prostituidas en zonas de coca y oro ilegal. Este año van 21 mal contados. Como a las 6 de la tarde llegaron 2 señores y eran de la guerrilla, estaba sola con mis hermanos. Me reclutaron, me llevaron prácticamente a la fuerza porque si uno ponía resistencia ya sabía lo que le podía pasar con ellos. Este es uno de los testimonios que tienen en alerta a las autoridades debido al constante reclutamiento de niños, niñas y adolescentes en el país. Entre enero y abril de 2025, según la Defensoría del Pueblo, van 21, mientras que en el 2024, 541 fueron robados por los grupos posguerrilleros. Todos los grupos armados tienen centros de entrenamiento, reclutan, usan a los niños y niñas, pero tenemos una sobrerepresentación de la línea de mordisco.
La entidad advirtió que estas cifras no reflejan la dimensión del fenómeno debido a que hay un subregistro porque las víctimas no denuncian por miedo a represalias y por falta de garantías de protección. Para la ONU, en solo la región del Catatumbo, entre enero y mayo, se dio el reclutamiento, uso y utilización de al menos 36 menores, de los cuales un 23% eran migrantes. Hay muchas barreras para poder tener una foto real y hay mucho subregistro por barreras institucionales, especialmente en zonas de conflictividad. La defensora del pueblo, Iris Marín, hizo una radiografía de los últimos casos en el que los menores de edad son trasladados de una región a otra. En Nariño, 2 menores de edad fueron llevados a Cauca y Putumayo para generar pérdida de arraigo y cortar redes de apoyo familiar. También conocimos 2 casos de niños que fueron reclutados en el Cauca y que murieron en combates en Nariño. El reclutamiento forzado de los menores de edad deja a la luz una clara violación de sus derechos. Es una realidad que persiste en varias regiones de nuestro país y vulnera todos los derechos fundamentales de los niños y es un crimen de guerra prohibido totalmente por el DIH. La Jurisdicción Especial para la Paz realizó esta semana una audiencia reservada en el marco del caso 07 que investiga el reclutamiento y utilización de niñas y niños en el conflicto armado, en donde presentó a más de 100 víctimas sus observaciones a las versiones rendidas por 70 comparecientes de las antiguas FARC-EP. Aunque en la historia de las FARC no existen acciones del bloque central de esta guerrilla y los líderes de la desmovilización nunca conocieron a alias Olivo Saldaña, su testimonio sirvió para salvar de una sentencia por ese falso positivo al exconsejero de paz de Álvaro Uribe, para quien también testificó esta semana. La incoherencia en la imputación de cargos y no exhibición de pruebas fueron determinantes para que el Juzgado Primero Especializado de Bogotá absolviera al excomisionado de paz Luis Carlos Restrepo y de paso declarara como auténtica la falsa desmovilización del Frente Cacica La Gaitana de las FARC el 7 de marzo de 2006 en Tolima. Según nos indicó el fiscal, fue claro que no iba a poder probar la acusación con las pruebas que tenía decretadas. La Fiscalía, según la defensa, terminó dándole su aval de legalidad a la falsa desmovilización y así lo tuvo que admitir el juzgado. La Fiscalía nunca encontró que este desmovilizado no es o este desmovilizado no pertenece. Por el contrario, a casi todos les dio beneficios. En el proceso tampoco se demostró que los coroneles Jaime Joaquín Ariza y Hugo Hernán Castellanos se apropiaran de recursos en la falsa desmovilización como los acusó la Fiscalía. Ninguno de los 2 coroneles hubiera hecho algún acto que se separara de sus funciones. La Fiscalía también reconoció como exguerrillero a Raúl Agudelo, alias Olivo Saldaña, hecho que niegan los congresistas de la exguerrilla, y quien en tal condición esta semana declaró en el juicio del expresidente Álvaro Uribe, así como sus 66 supuestos combatientes. Salió la noticia que la desmovilización era falsa, de unos hombres que yo desmovilicé de las FARC, a pesar de que yo fui comandante de muchos de ellos, como lo he venido ya aclarando en la Jurisdicción Especial de Paz. Dice que fue guerrillero, está en la cárcel por ser guerrillero, pero nunca fue guerrillero. Siempre ha vivido el cuento, embaucó al país con complicidad del doctor Ternura en el gobierno de Álvaro Uribe para mostrar la derrota de las FARC, entregando un Frente Cacica Gaitana que nunca existió. El supuesto exguerrillero ha dicho que no se trataba de gamines niñeros, como alguna vez le dijo el exparamilitar Pablo Hernán Sierra, alias Pipintá. No, sí, todo el mundo sabe que usted, Uribe, le mandó a hacer esa desmovilización falsa. ¿Cómo se le ocurre? Noticias 1 conversó con el Partido Comunes y reiteraron que el bloque central de las FARC fue creado durante el gobierno Uribe, ajenos a la guerrilla, para montar la falsa desmovilización.